Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Hace varias semanas el pastor Miguel dio el anuncio del retiro de líderes y pastores, que es el que hemos tenido este fin de semana. Y el pastor Miguel comentaba la preocupación que había entre los pastores acerca de la bajada de asistencia en las congregaciones a partir de la pandemia. Y nos dijo que en el retiro estaría enfocado en ese tema, ¿no? Entonces, desde que el pastor hizo ese anuncio, las predicaciones que hemos estado recibiendo los domingos, según yo veo, ha tenido un punto en común, que es darnos como un zarandeo, ¿no? Un meneo, con el objetivo, yo creo, de que despertemos y salgamos de la apatía y de la mediocridad en el servicio a Dios, que nos pongamos las pilas, vamos, ¿eh? Entonces, porque Manasés habló de cómo Josías, que a pesar de estar haciendo las cosas bien, cuando fue encontrado el libro de la ley de Dios, Josías se rasgó las vestiduras, porque se dio cuenta de cuán alejado estaba de Dios y de sus propósitos. El hermano Manuel González nos habló de cómo un cristiano puede ir cayendo en una muerte lenta debido a una falta de amor por Dios y compromiso por su obra. Al siguiente domingo el pastor Miguel predicó acerca de la Biblia, de leerla con atención, porque es Dios mismo quien nos habla por medio de ella. Y las últimas predicaciones fueron acerca de no tener temor, de vencer el temor, y por último el hermano Kemuel nos habló del yugo con el Señor, que es quien hace el trabajo duro, pero nosotros tenemos que estar ahí al lado de Él, seguirlo y aprender de Él. Entonces yo estuve observando que había como una línea para removernos, ¿no? Y un miércoles de oración que estuvimos aquí, una hermana orando a Dios dijo que Él sabía que nos estaba hablando y que llevaba una línea con lo que se nos estaba predicando. Y eso a mí pues, me confirmó lo que yo estaba pensando y lo que venía observando. Entonces, yo creo que es un zarandeo de parte de Dios, un meneo a la iglesia para que dejemos la comodidad con que nos conducimos en la vida cristiana y que abandonemos todo temor y que nos afiancemos en la palabra de Dios, en todo lo que Él nos dice acerca de quiénes somos y cuál es nuestra misión en este mundo. Amén. Yo creo que si queremos que la asistencia en las iglesias vuelva a subir, tenemos que salir a predicar. Ese es mi pensamiento, eso es lo que yo creo. Y no hay otra, yo creo que no hay otra, porque Dios puede traer las personas a la iglesia. Y en verdad es que es Él quien las trae, ¿no? Es Él quien las trae. Pero a nosotros se nos ha encomendado la tarea de predicar el Evangelio. En todas las congregaciones, en todas las iglesias, se dice que hay dos patas que suelen fallar. Una es la oración y otra el evangelismo. En esta iglesia yo os digo que la oración no falla, la pata esa no falla, porque aunque debiéramos ser más de los que somos, pero por los motivos que sea, pero que hay una buena asistencia en las reuniones de oración, porque yo he estado en algunas reuniones de oración que digo, mira, por esto dijo el Señor, donde hay dos o tres que se reúnen en mi nombre. Pero aquí hay una buena asistencia y además se aprovecha el tiempo, o sea, que se ora.
pero el evangelismo está un poco aparcadillo, y eso hay que activarlo, hermano, eso hay que activarlo. Entonces, respecto a esto del evangelismo, vamos a leer una palabra que está en la Biblia, pero es muy dura, pero al mismo tiempo es necesaria para que seamos removidos de todo lo que nos hace estar inactivos en cuanto al evangelismo. Y está en Lucas, si alguien los quiere leer conmigo, en la Biblia, si los quiere buscar en la Biblia, está en Lucas, versículo 12, versículo del 12 al 27, y es la parábola de las 10 minas. No sé si esperar a María Ángeles que lo busque o que se pelee con el programa. Vale, pues lo voy a leer, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Amén. Explicación de esta parábola, el hombre noble es el Señor Jesucristo. Él estuvo en la tierra, hizo su ministerio y entonces fue al Padre, ¿no?, para recibir la corona de gloria que él tenía antes de venir a este mundo y de la cual se despojó, ¿no? Y el Señor Jesucristo, como sabemos, tiene que volver. Entonces, en esta parábola, el hombre noble representa al Señor Jesucristo, ¿no? En el versículo 14 se dice que sus conciudadanos lo aborrecían y que no querían que reinase sobre ellos. Este es el mundo, las personas que quieren vivir a su manera y rechazan a Dios. ¿Amén? Los 10 siervos a los cuales llamó somos nosotros, hermanos, su iglesia, cada uno de los cristianos que viven en todo el mundo. Y ya por último, el último elemento de esta parábola es la mina. La mina es una cantidad abundante de oro, algo de gran valor. Entonces, ¿a qué puede hacer referencia la mina? ¿Qué sería la mina en esta historia? La mina sería el Evangelio, hermano. Esa cosa de gran valor que el Señor nos ha dejado es su Evangelio. Dios lo ha puesto en nuestras manos, ha puesto algo de incalculable valor, porque en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo lleno de personas que se dirigen a una eternidad sin Dios, donde solo puede haber sufrimiento continuo, Dios nos ha puesto para que proclamemos el Evangelio, para que evangelicemos. Amén. Así que, hermanos, no escondamos lo que Dios nos ha dado, no lo guardemos para nosotros mismos, sino compartámoslo a tiempo y fuera de tiempo, invirtámoslo en otras personas para que, ya sea que dé fruto o no,
el Señor vea que le hemos dado el uso correcto a lo que Él nos ha confiado. Amén. Ahora, pasando a otro asunto, si vamos a evangelizar, si estamos llamados a evangelizar, y si vamos a hacerlo, tenemos que entender algunas cosas para que no erremos el blanco ni demos palos de ciego. Lo primero, y esto a mí me hizo padecer mucho hasta que lo entendí, es que nosotros estamos llamados a sembrar y no a recoger. Estamos llamados a sembrar, no a recoger. A mí esto me hacía padecer mucho. Vamos a ver, si el Señor trae las almas aquí a la iglesia, pues nosotros las acogemos o no, pero que no es el ministerio de nosotros. El ministerio de nosotros es ir y sembrar la semilla del Evangelio. Y también, por ejemplo, como pescadores de hombres, estamos llamados a lanzar la red del Evangelio, pero es Dios quien mete los peces en la red. Amén. Ya bebé agua porque tengo la boca. Esto a mí me trajo mucho descanso cuando yo descubrí esto, porque yo salía a evangelizar. Y además evangelizaba, aparte de salir a la calle, evangelizaba en mi entorno, pero cuando no veía fruto, pues padecía mucho, ¿no? Porque digo, les predico y no se convierte. Pero cuando llegué a entender esto, pues obtuve descanso. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6, Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y resulta que cuando tú entiendes algo, ahora lo ves por todos lados. Por ejemplo, en el himnario que nos dieron, en el retiro en el encuentro, pues lo estuve leyendo para ver cuáles eran las canciones que yo conocía y las que no, y la canción 72 la voy a leer. Dice: sembraré la semilla preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. ¿Amén? Qué bonita canción esa, ¿no? No la he cantado por amor a vosotros. Respecto a esto, os hago un comentario así personal, ¿no? Algo personal mío. Yo me convertí a los 40 años, ¿no? Referente a lo de la siembra de la semilla, ¿no? Yo me convertí a los 40 años, un poquito tarde, ¿no? Bastante tarde, vamos. Pero por alguna extraña razón, yo me acuerdo de todos los que me predicaron. No sé por qué, pero me acuerdo de las personas sino que estuvieron hablando conmigo acerca de las cosas del Señor, ¿no? Pues me acuerdo perfectamente de cada uno de ellos. Y también me acuerdo de algunos de los folletos evangelísticos que caían en mis manos. Me acuerdo de la forma, ¿no? Si era una postal, si era un librito, si era una hoja, y me acuerdo de las fotos, del dibujo que tenía en la portada. Todo eso me acuerdo yo, no sé por qué, pero quedaron ahí guardados dentro de mí. Y cuando el Señor ya fue a por mí, fue a todas conmigo para mi conversión, las palabras que se hicieron vivas en mi interior sonaron literales a como están escritas en la Biblia. Esas son las semillas sembradas, hermanos. Esas son las semillas sembradas, porque esas palabras no las produje yo, sino que estaban dentro de mí porque alguien las había sembrado. Y Dios lo que hizo es vivificar esa palabra dentro de mí. Entonces, hermanos, somos caminantes de camino al cielo, y mientras caminamos debemos ir sembrando la semilla del Evangelio. ¿Amén? Eso como los camperos que se echan aquí una alforja con las semillas y van caminando y van tirando las semillas. Pues así tenemos que ir nosotros, a tiempo y fuera de tiempo. Semilla para acá, semilla para allá, el folleto, palabra, así debemos caminar.
Ahora debemos preguntarnos cuál es el Evangelio que debemos de transmitir o compartir. Esto parece algo obvio, ¿no? Porque todos sabemos cuál es el Evangelio, pero algunas veces parece que no es tan así. La palabra Evangelio significa buena nueva, buenas noticias, pero el Evangelio también son malas noticias. Y no debemos dar las buenas noticias olvidándonos de las malas. Hay un teólogo que se llama Sproul, no sé si lo conocéis, que dijo: el Evangelio es solamente buenas noticias cuando entendemos las malas. En los primeros capítulos del libro de Romanos, Pablo se dedica a señalar, en todos los primeros capítulos, se dedica a señalar la condición depravada del hombre. Esas son las malas noticias, que somos pecadores y que estamos separados de Dios y que, a no ser que algo cambie, lo estaremos eternamente. Y si junto a Dios está todo el bien del que podemos disfrutar, separados de Él solo experimentaremos sufrimiento eterno en un lugar llamado infierno. Tenemos que hacer énfasis en el pecado, hermanos, porque ese es el problema del hombre. Y deben de entenderlo para que se arrepientan, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Mira, una cosa, otra vez experiencia personal. Cuando yo salía a evangelizar a la calle, resulta que todo el mundo se cree que es buena persona. Y a lo mejor, si se pone al nivel mío, pues puede ser buena persona, pero ese no es el estándar. El estándar no es compararte con otra persona. Ya lo sabemos, ¿no? Entonces yo les preguntaba si piensan que irían al cielo. Y todo el mundo me decía que sí, que todo el mundo iba a ir al cielo. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú que vas a ir al cielo? Porque soy buena persona. Y entonces yo lo que hacía los confrontaba con la ley de Dios. Les preguntaba, bueno, ¿tú has mentido alguna vez? Es un mandamiento de Dios, ¿tú has mentido alguna vez? ¿Quién va a decir que no? Todo el mundo ha mentido, ¿no? ¿Has robado? Hombre, no me refiero a robar un banco, me refiero a si has cogido algo que no te pertenecía en algún momento de tu vida. Pues sí, también. ¿Has honrado a tus padres? ¿Los has obedecido siempre? ¿Qué va? No, no es así. Entonces ya la cosa empezaba a cambiar, ¿no? Ellos se pensaban que eran buenas personas, pero al confrontarlo con estas cosas ya empezaba una duda en su interior. Oye, ya no, me pasa a mí que no soy tan buena persona, miento, robo, a mis padres los trato como me da la gana. Entonces, hermanos, si ellos no entienden que tienen un problema, no van a desear una solución. El Señor Jesús, cuando los fariseos le recriminaban que se rodeara de pecadores, les dijo que los sanos no tenían necesidad de médicos, sino los enfermos. Y la enfermedad era el pecado. Y no es que hubiera nadie sano, y mucho menos los fariseos. Pero solo los que se reconocían enfermos y pecadores venían a Él. Y venían a Él para ser sanados y perdonados, y Él no los echaba fuera. Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra hebrea para pecado es jatá, que significa errar el blanco. Imaginaos una diana con este centro blanco que hay, y hay que apuntar y hay que darle, ¿no?, a la diana. Pues en el plano moral, la diana son los mandamientos de Dios. Pero el hombre falla, comete pecado porque tiene sus propios mandamientos. Por ejemplo, Dios dice, no mentirás. Y el hombre dice, es una mentira pequeña, una mentira piadosa, sin maldad. Está errando el blanco, está pecando, y lo tienen que saber. Dios dice, no robarás, y el hombre dice, es poca cosa, o es para dar de comer a mi familia, está justificado, pero está errando el blanco, está pecando, porque no es así, no es así. Por eso es lo maravilloso de la ley de Dios. La ley de Dios es un regalo maravilloso, es un regalo de amor, porque nos deja claro lo que podemos hacer y lo que no. Ya no lo deja nuestros pensamientos, sino que es Dios mismo quien lo dice. Y Dios sabía que el hombre caído
es incapaz de cumplir la ley, pero la dio para que el hombre pueda mirarse en ella y ver la maldad que hay en él. La ley de Dios es necesaria para el no creyente, porque por ella puede tomar conciencia de sus pecados y arrepentirse. Y precisamente por ella, por la ley, es que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Hace un tiempo atrás yo hice un vídeo con los cristianos más influyentes desde el tiempo de Lutero a la actualidad y con los comentarios que ellos hicieron acerca del uso de la ley en el evangelismo. Y yo voy a leer una pequeña selección. Después voy a poner el vídeo en YouTube, a ver si YouTube me lo admite, y lo voy a subir. Pero aquí he traído una pequeña selección acerca de los comentarios que ellos hacen acerca del uso de la ley en el evangelismo. Martín Lutero decía: el primer deber del predicador del Evangelio es el de declarar la ley de Dios para mostrar la naturaleza del pecado. John Bunyan, que fue el escritor del Progreso del Peregrino, dijo: el hombre que no conoce la naturaleza de la ley no puede conocer la naturaleza del pecado. John Wesley, que fue el que Dios usó para el avivamiento en Estados Unidos, un avivamiento tremendo que hubo allí, decía: es el método ordinario del Espíritu de Dios el de convencer a los pecadores por la ley. Es la ley puesta al lado de la conciencia que generalmente quiebra las piedras en pedazos. Es más especialmente esta parte de la palabra de Dios que es viva y eficaz, llena de vida y energía, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Antes de que yo pueda predicar del amor, la misericordia y la gracia, tengo que predicar el pecado, la ley y el juicio. Y dijo lo siguiente, instruyendo a un joven predicador: predique el 90% ley y el 10% gracia. John Newton, que fue el compositor, el que escribió el himno Sublime Gracia, decía: la ignorancia de la naturaleza y el diseño de la ley es el fondo de la mayoría de los errores religiosos. A.B. Early, que guió a más de 150.000 personas a Cristo durante su ministerio, 150.000 personas, hermano, guió este hombre a Cristo. Vamos, yo estaría al lado suya escuchando todo lo que Dios pusiese en su boca. Dijo lo siguiente, dice: yo he visto por mi larga experiencia que las amenazas más severas de la ley de Dios tienen un lugar prominente en guiar a los hombres a Cristo. Ellos tienen que verse perdidos antes de que clamen por misericordia. No escaparán del peligro hasta que lo vean. Otro hermano, J.C. Ryle, dice: las personas nunca se dirigirán decididamente hacia el cielo y vivirán como peregrinos hasta que realmente sientan que están en peligro del infierno. Tenemos que exponer y machacar los 10 mandamientos para mostrar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de lo que exigen. A los hombres a los cuales el Espíritu lleva a Cristo son los que el Espíritu ha convencido de pecado. Sin una plena convicción de pecado, los hombres quizás parezcan llegar a Jesús y seguirle por un tiempo, pero pronto se apartan y vuelven al mundo. Este autor, este hermano muy conocido, Charles Spurgeon: yo no creo que un hombre pueda predicar el Evangelio sin predicar la ley. Quite la ley y estará usted amortiguando la luz por la cual el hombre percibe su culpabilidad. Esto no es una ganancia para el pecador, sino más bien una pérdida muy seria, porque reduce la probabilidad de su convicción y conversión. Yo digo que usted ha despojado al Evangelio de su arma más poderosa, cuando deja a un lado la ley. Le ha quitado el ayo que ha de llevar a los hombres a Cristo. Ellos nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una ley justa y santa. Por lo tanto, la ley tiene un propósito de suma importancia y nunca debe ser quitada de su lugar. Y ya para terminar, hermanos, esta pequeña recopilación, 2 creyentes más actuales, ¿no?, más contemporáneos de nosotros. Uno que se llama el doctor Martin Lloyd Jones. Dice: un evangelio que meramente dice venga a Cristo y lo ofrece como un amigo y ofrece una vida nueva y maravillosa,
sin convencer del pecado, no es el evangelismo del Nuevo Testamento. La esencia del evangelismo es empezar predicando la ley, y la razón por la cual tenemos tanto evangelismo superficial es que no se ha predicado la ley. El verdadero evangelismo siempre tiene que empezar con la predicación de la ley. El problema con las personas que no están buscando un Salvador y la salvación es que no entienden la naturaleza del pecado. Es la función peculiar de la ley la de crear tal entendimiento en la mente y en la conciencia del hombre. Es por esto que los grandes predicadores evangelistas de hace 300 años, durante el tiempo de los puritanos, y hace 200 años, durante el tiempo de Whitefield y otros, siempre se dedicaban primero a lo que ellos llamaban el trabajo preliminar de la ley. Y ya por último, John MacArthur dice: la gracia de Dios no se puede predicar fielmente a los incrédulos hasta que se haya predicado la ley para revelar la naturaleza corrupta del hombre. Es imposible que una persona conozca completamente su necesidad de la gracia de Dios si no ve lo terriblemente que ha fallado en guardar las normas de la ley de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y en Lucas 16:17 dice: más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Hermano, la revelación de la ley de Dios al hombre caído es un maravilloso instrumento de amor, un maravilloso instrumento de amor, por lo cual el hombre puede darse cuenta de dos cosas: una, de lo maravilloso de la hermosura de Dios por medio de la ley, de la hermosura de Dios y de su reino, porque cuando yo me convertí y tuve constancia de que existía un reino donde no existía lo que yo odiaba tanto en el mundo, que era la mentira, la deslealtad, los robos, los engaños. Yo eso lo veía en el mundo y yo lo aborrecía. Yo decía, hombre, yo era uno de ellos que lo practicaba, por supuesto, pero que yo en mi interior, claro, el hombre busca el bien. Y entonces, pues, cuando yo descubrí esto, digo, wow, maravilloso. Y la otra cosa que el hombre puede darse cuenta es de su condición, por medio de la ley, de su condición tan alejada de esta realidad, de su destino horrible y de su necesidad de ser salvado. ¿Ven? Pues de esto ya, si Dios lo permite, hablaremos en una próxima predicación, que llaman eso la tijerita, y hablaremos, hermanos, del llamado bíblico al arrepentimiento y a la fe en Jesús, y del nuevo comienzo que se obtuvo para el hombre en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De eso es lo que, si Dios lo permite, pues, para resumir, hermanos, tenemos que llevar nuestras vidas a un evangelismo activo, no solo casual, de que yo me encuentro con alguien y si surge la ocasión, le predico, si surge la ocasión, no. Tenemos que hacerlo de forma intencional, decir, voy a apartar este día, voy a apartar este tiempo, me voy a reunir con este hermano y vamos a ir a la calle y vamos a tratar de, con un folleto por medio, lo que sea, vamos a tratar de tener una conversación con las personas y exponerles el Evangelio. Y la segunda cosa es no dejarse seducir por un evangelismo light, un evangelismo a media, sino que tenemos que declarar todo el consejo de Dios, las buenas noticias, pero también las malas, para que ellos se den cuenta de que necesitan
un Salvador. Amén. Pues Dios bendiga.